Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están en este viernes 24 de diciembre? Y hoy por la noche, si Dios lo permite, tendremos una pequeña cena en la familia para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Yo le invito que, haciendo a un lado las luces, la fiesta, la algarabía, los regalos, la comida, tengamos un momento de quietud en el que inclusive podamos leer un pasaje de los evangelios de Mateo, de Lucas, y podamos recordar sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Y con esa intención, hoy dejamos a un lado a Job y vamos al profeta Isaías. Y vamos a leer una porción en la que Isaías, muchos años antes, unos 600 años antes, está hablando de la venida de un rey. Ese rey era el Señor Jesús. Y dice así en Isaías capítulo 11, si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en la ley, siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Dándole un poquito de contexto a estas palabras de Isaías, ¿por qué Dios da esta profecía en labios de Isaías unos 600 años antes de la venida del Señor Jesucristo? Bueno, si leyéramos en el capítulo 10 de Isaías, vamos a darnos cuenta que Dios traía una situación pendiente con su pueblo, con los gobernantes de su pueblo. Por ejemplo, Dios les dice en el capítulo 10, versículos 1 y 2, dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes los que inventan leyes insoportables e injustas? No protegen a los débiles ni respetan los derechos de los pobres, maltratan a las viudas y les roban a los huérfanos. Dios estaba profundamente molesto porque su pueblo, el pueblo israelita, que había tenido muchos reyes, en lugar de acercarse a la verdad, en lugar de vivir conforme a la justicia, habían degenerado, habían dañado profundamente la vida moral del pueblo. Inclusive, hablando aquí a los gobernantes de su pueblo, les dice: ustedes que inventan leyes insoportables e injustas y además no protegen a los débiles, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Dios estaba molesto con su pueblo porque su pueblo se había vuelto idólatra, habían corrido tras los dioses de los pueblos paganos. Y esto había generado una caída en la moral de su pueblo, en la ética de su pueblo. En lugar de vivir conforme a las leyes que Dios les había dado, ellos habían inventado otras, de tal forma que habían degenerado el amor a Dios, el amor al prójimo, en el amor a ellos mismos. Y Dios va a usar en este caso a los asirios para castigar a su pueblo. Y hacia el final del capítulo 10, Dios les dice: miren, a los asirios son como árboles en un bosque, el Dios Todopoderoso los derriba con una fuerza terrible, a los más altos los corta y los tira al suelo. Y en este capítulo 10 no solamente Dios anuncia que va a usar al pueblo asirio para castigar a su pueblo, sino también avisa que Dios va al final a castigar a los asirios. E inmediatamente después inicia el capítulo 11 y entonces inicia diciendo: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. Esta promesa del capítulo 11 es el anuncio de que vendría un nuevo rey. ¿Quién es ese nuevo rey? Pues es la persona del Señor Jesucristo. Curiosamente, está mencionando que ese nuevo rey vendrá del tronco de Isaí, del linaje de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre del rey David. ¿Y por qué dice del linaje de Isaí? Bueno, porque el rey David llegó a ser muy próspero, muy poderoso, muy rico, pero sus orígenes en la casa de su padre había sido un hogar muy sencillo, muy humilde. Se dedicaban a pastorear ovejas. Y está diciendo: este rey que nacerá vendrá del linaje de Isaí. Es decir, su origen es el origen de la humildad, de la austeridad, de la sencillez. Tal como lo fue cuando fue engendrado en la persona de María. Y José y María fueron sus padres y eran personas muy de pocos recursos, eran personas muy humildes. Este nuevo rey vendría de un origen así de sencillo. Dice, pero en versículo 2, pero el Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, será poderoso, conocerá y obedecerá a Dios. Justamente allá en el Evangelio de Lucas capítulo 4, ya cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, dice que un sábado entró a la sinagoga y tomando el rollo de Isaías, leyó una profecía que está en Isaías 61,
Y Jesús empezó diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Este anunciamiento que hace Isaías aquí se refería directamente a la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora veamos cómo iba a reinar Jesucristo. Dice, no juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores. Usted estará de acuerdo conmigo que uno de los grandes fallos de nuestros gobernantes actuales es que ellos pagan para estar bien informados, pagan para manipular la información, pero nunca pueden conocer la verdad tal como sucede. Siempre están oyendo los rumores, las versiones que les platican, y bueno, depende de quién se las platique, será la verdad que ellos quieran escuchar. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio que Él, cuando veía a los fariseos, a los saduceos, cuando veía a los judíos, veía lo que había en sus corazones. Por eso dice que Él no juzgará por las apariencias ni por los rumores, sino que Él conocerá el corazón de las personas, dice, y su alegría será obedecer a Dios. El Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan dijo varias veces, porque yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, y yo solamente hago lo que mi Padre me dice que haga. Y dice, defenderá a los pobres, a los indefensos, castigará a los violentos, hará morir a los malvados, su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Queridos amigos, seguramente usted, al igual que yo, estamos cansados que en estos tiempos predomine la injusticia, la aplicación de la ley a conveniencia del más poderoso o del que más labia tiene. Pero en los tiempos, cuando el Señor Jesucristo venga en su reino, Él impartirá la justicia apegado a la verdad, a la única verdad que hay en la persona de nuestro Dios. Y la otra cosa que hará, dice versículo 6, cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el ternero y el león crecerán uno junto al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, sus crías descansarán juntas, y el león y el buey comerán pasto juntos. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. ¿De qué está hablando? Está hablando de la armonía, está hablando de la paz, está hablando de la comunidad, y que viviremos completamente en paz. ¿Por qué? Porque tendremos un rey que va a gobernarnos con justicia, en verdad, y eso va a generar una profunda paz en todos aquellos que somos, aquellos que vivimos bajo su autoridad y su reino. Queridos amigos, esta Navidad, el mensaje de Dios, ese bebé que están haciendo en esa noche, en ese pesebre, ¿qué de importancia tiene? Que en realidad lo que están haciendo no solamente es nuestro Redentor, están haciendo nuestro Rey. Alguien que viene para enseñarnos lo que significa vivir conforme a la voluntad de Dios. Él vivió conforme a la voluntad de su Padre. Él fue obediente hasta ir a la cruz. Y Él nos da el ejemplo, el modelo de que nosotros deberíamos seguir su ejemplo para vivir en obediencia, viviendo en justicia, buscando conocer y buscando hacer lo que Dios quiere. Así es que si usted tiene una oportunidad en este día, en esta noche, de poder meditarlo, platicarlo con su familia, ¿qué es lo importante de la Navidad? No solamente es el festejo, sino lo más importante es recordar que Cristo vino a nacer como Rey y es Rey eterno. Y dice la Escritura que Él murió, resucitó, pero hoy día está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo lo que existe. Y un día Él vendrá por su iglesia, Él vendrá para ejercer su justicia y Él vendrá para iniciar su reinado que será para siempre. Él reina en los corazones de aquellos que le decimos, Señor, tu voluntad hágase en mi vida. Querido amigo, querida amiga, tú ya oraste de esta manera diciendo, Padre, que tu voluntad se haga en mi vida. Así como el Señor Jesucristo fue obediente, yo también quiero ser obediente a ti. Ayúdame a lograrlo. Yo quiero vivir bajo tu reino, quiero vivir bajo ese Rey que es eterno, que ejerce justicia, que ejerce la verdad y que genera la paz en medio de nosotros. ¿Qué le parece si oramos? Bendito Padre, gracias por esta palabra de Isaías, que nos hace recordar que el Señor Jesucristo no es solamente un bebé tierno que nace allá en Belén, sino que hoy día es nuestro Rey, es quien gobierna nuestras vidas. Nosotros buscamos conocer cuál es tu voluntad para vivirla. Y al igual que el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que también se haga en nuestra vida. Porque eso es lo que te agrada, que seamos obedientes, que estemos dispuestos a vivir bajo tu reino. Te ruego, Señor, quebranta nuestra voluntad recia, nuestra voluntad rebelde. Ayúdanos a vivir conforme a tus mandatos, conforme a tu mandato de amor que tú demandas de nosotros. Quédate con nosotros en esta noche buena. Permite que tu Espíritu nos llene de gozo, que nos llene de paz para poder
experimentar tu presencia en esta Nochebuena. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos de su Iglesia Cristiana Península Viva, pues deseamos que usted pase una Navidad en familia, pero principalmente con el Señor Jesús presente en su hogar y en sus corazones. Nos vemos el día de mañana.